de su programa preferido, Directo al Grano, conmigo, su host, como siempre, Andrés Dávila Suárez. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar discutiendo todo lo que aconteció ayer con los resultados del plebiscito que ocurrió ayer por la declaración inmediata de Puerto Rico, según dice la ley, eso es lo que dice la ley. Y hoy tenemos, lo que nunca en el programa, tenemos 3 invitados. Sí, me están escuchando bien, tenemos 3 invitados aquí. Tenemos a un amigo del programa que ya está cansado de verlo, el amigo Pedro Díaz. Sí, yo creo que no tengo nada que hacer en las tardes y de alguna forma sigo acabando aquí. Gracias por acompañarnos, Pedro. También tenemos a un estudiante graduado de la Universidad Metropolitana en matemática aplicada y ahora está estudiando una maestría en estadística en el Recinto Universitario de Mayagüez, el compañero y amigo Luis Mestre. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Y finalmente tenemos a un estudiante graduado de Georgetown con un bachillerato en Ciencias Políticas y Gobierno. Ahora mismo está trabajando como paralegal en una firma de abogados en Washington, D.C. y nos está acompañando directamente desde allá de Washington el amigo Kevin McClintock. Tenemos aquí, saluda ahí a yo puedo ser su mano. Saludos a Andrés y saludos a todos. ¿Se ve? Tienes que poner el micrófono cuando él vaya a hablar. Diablo, espérate. ¿Dónde está el micrófono de la posición de la laptop? Yo no sé, ponlo por ahí, yo creo que en este lado. Yo creo que aquí. Kevin, habla y saluda ahora. Saludos Andrés, gracias por tenerme. Claro que sí, gracias. Yo espero que lo hayan escuchado. Gracias a ti por aceptar la invitación. Les invito a que le den like y share al video para que todas sus amistades se puedan enterar de esta discusión. Bueno, y vamos a entrar rápidamente a discutir el tema que está candente en todo Puerto Rico. Kevin está caliente. En todo Puerto Rico y a nivel nacional e internacional, que es el tema del plebiscito que ocurrió ayer, donde fue a las urnas el pueblo de Puerto Rico a escoger entre 3 opciones: la estadidad, el territorio o la independencia / libre asociación. Pero hay muchos que dicen que había una 4ª opción, que era no ir a votar. Así que vamos a estar discutiendo esto. Bueno, primero quiero empezar rápidamente. El plebiscito que hubo ayer, hubo más de 500,000 personas que votaron específicamente por la estadidad, y con 510,000 más o menos entre todos, un poquito más tal vez. Y hubo una participación, según las listas oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, con los votantes que están registrados ahí, de 25% más o menos. Fue la participación que hubo. Así que bueno, quiero que ustedes me digan, empezando contigo, Luis, ¿qué fue tu impresión de lo que ocurrió ayer? Mira, te soy bien sincero. Yo entendí que desde un principio el instrumento, o sea, el plebiscito, como ya lo estaban redactando y cómo estaba hecho, yo creo que estaba biased, estaba como que sesgado en términos de la redacción de las definiciones de los estatus y de las opciones que las personas tenían. Y yo entiendo que ya desde un principio, pues, al tener ya los otros ideales, ¿verdad? Los otros grupos que apoyaban tanto el ELA como la soberanía, su tomo de la independencia, tenían como que esta pullita de que no estoy de acuerdo, y comenzaron pues con este proceso que todo el mundo sabe que ocurrió del boicot y todo. Pues yo entiendo que a consecuencia de eso obtuvo un resultado de que yo no niego, de que sin duda alguna en Puerto Rico, si tú le das a escoger entre estadidad e independencia, hay una mayoría que elige estadidad. Pero entiendo que un 97% como que no es un número realista. Yo me atrevería a decir, dando ahí más o menos a través de los años cómo ha aumentado el número de la estadidad, el favorecimiento de la estadidad, que si hubiese sido participación de todos los movimientos, fácilmente hubiese sido como un 52, un 55. Que hubiese sido la mayoría estadidad, pero no hubiese sido con la diferencia que vimos en ese plebiscito. Pedro, ¿qué tú piensas? Bueno, ahí hay 2 factores. Primero sobre las definiciones. Yo creo que la única definición que se añadió fue la del territorio, porque efectivamente antes de que se añadiera la opción del territorio ya estaba definido la estadidad y la libre asociación de independencia, y había una coalición que había dicho que estaba de acuerdo con esa definición de libre asociación de independencia, que ellos se rajaron después porque le añadieron la colonia, se rajaron después porque le añadieron la colonia. En mi opinión, eso lo hicieron porque el PIB quería coger pon con los soberanistas y con los populares para mostrar un virtual, yo le pondría un 20 o un 30% de apoyo,
versus el verdadero 5 a 7% que debe tener la independencia en Puerto Rico. Eso dicho, ¿verdad? La democracia funciona contando los votos. Cuando tú llamas a un boicot, lo malo que tú tienes es que tú no puedes cuantificar un boicot. Inclusive, la elección del 2016 tuvo un 45% de personas que no fueron a votar. Tú no puedes decir que 45% de esas personas fueron al boicot. Tú no puedes asumir porque unas personas no fueron a votar. Y ese es el problema. Por ejemplo, aunque a mí no me gusta entrar a ese debate, está el plebiscito del 2012. Y ahí por lo menos los populares sí, aunque usaban el término de las papeletas en blanco, tenías algo cuantificable que podías medir. Ahora mismo no tienes eso. No, tú estás diciendo, y la estadística y gareta que yo he escuchado fue Héctor Ferrer decir que el 80% de la gente boicoteó el plebiscito. Mira, yo diría que el 50% de la gente no le importaba el plebiscito. Definitivo. Un 20 o un 30 tal vez boicoteó, y el otro día no sé. Ok. Bueno, Kevin, cuéntanos tu perspectiva. Kevin. Sí. Bueno, primero hablando de lo que estaba hablando Pedro, no puedes cuantificar un boicot y tampoco puedes asumir, por ejemplo, estoy seguro que había un porcentaje de estadistas que no fue a votar, porque si comparamos, por ejemplo, los 700 y pico mil votos que sacó Jennifer González en las elecciones del 2016 y lo comparamos con los 500.000 votos que sacó la estadidad, pues se presume que hay entre un 20 y un 25% de estadistas que no fueron a votar en el plebiscito. Eso te dice que hay un 20-25% de estadistas que quizás pensaban, este plebiscito lo vamos a ganar, mi voto no es necesario y me voy a quedar en mi casa. Ellos no son parte del boicot, ellos apoyan la estadidad, pero se quedaron en sus casas porque estaban confiados, dado a que pues, sabían que íbamos a ganar. Yo lo que pienso es que la victoria de ayer fue un día histórico para Puerto Rico y fue un logro del Partido Nuevo Progresista. No fue un logro, yo pienso, del boicot. La estadidad es la mayoría en Puerto Rico. Uno de nuestros aquí en el programa se mencionó que la estadidad hubiese ganado como quiera, y que el 97% no es una cifra representativa de la voluntad del pueblo, pero la realidad es que no podemos bregar con what ifs. Se hizo un plebiscito justo, se incluyeron todas las definiciones, todos tenían la libertad de ir a sus centros de votación y votar, y los que decidieron no hacerlo tienen que asumir las consecuencias de eso, que es que su voz no será escuchada. Así que aunque te admito que el 97% de los puertorriqueños no están a favor de la estadidad, se hizo un plebiscito para escuchar la voz del pueblo y la voz del pueblo habló mayoritariamente a favor de la estadidad, y esos resultados se tienen que aceptar y se van a aceptar a nivel nacional. Pues muchas gracias, Kevin, por esos comentarios. Bueno, y la realidad es que con todo lo que está pasando en Puerto Rico, el pueblo está dividido en lo que piensa. Esa es una realidad que hay que enfrentar, porque aunque él ganó la estadidad con los números que haya ganado, pues todavía hay mucha gente que está hablando de que no ganó ninguna estadidad y lo que ganó fue un boicot. De que si tienes razón en eso o no, pues ustedes entren más en eso que yo. Pero esto es un dato curioso, porque si se usa el 20%, 25% de la participación y se asume que todo el resto está en boicot, pues entonces está diciendo que el resto apoya el Partido Popular y el Partido Independentista, que fueron los que estaban promulgando el boicot, ¿no? Así que... Yo te aseguro que ellos quieren ese 80% de las elecciones. Sí, pero la realidad es que hay muchos factores que pueden influenciar a una persona en votar o no. Y hay factores que se han hablado de diferentes medios, además de un boicot, simplemente pues gente está en vacaciones, en verano. Hay mucha gente que si no es el primer martes de noviembre, ellos no están pensando en ir a votar en ningún lado. Hay otras personas que no le prestan atención a la verdad, porque uno a veces se queda en la burbuja, especialmente nosotros que comemos política todos los días, nos mantenemos en la burbuja de que todo el mundo está al día con la política, y eso no es la realidad en Puerto Rico. Hay mucha gente que ni siquiera se entera de lo que pasa políticamente. Y yo conozco gente que me dijeron, DH, es verdad que hoy era la votación, a mí se me olvidó, yo hubiera ido a votar, pero se me olvidó. No, incluso lo que dice Kevin es un caso que yo escucho mucho, que son amigos míos estadistas que me decían,
Eso vamos a ganar por pela y no tengo que ir. Eso es otro Eso factor. pasó mucho también. Que eso pues indirectamente se tiene que atribuir al boicot, porque es la realidad, al no haber competencia, Bueno, la gente Bueno, no al boicot en términos de no votar, pero no al Exacto. boicot que estaba haciendo Héctor Ferrer, que era un Bueno, boicot no, de no, derrotar no, la estabilidad. Bueno, son unos factores, pero... Hay muchos factores. Hay muchos factores, pero realmente, como yo dijiste desde un principio, o sea, aunque yo no fui partícipe, ¿verdad? Personalmente, y no apoyé ni el plebiscito ni el boicot, no hay una manera, no se puede ni cuantificar realmente cómo esos factores afectaron la poca participación de ese plebiscito, ni cómo realmente el boicot afectó a ese plebiscito. Realmente no se puede cuantificar, o sea, realmente pues, estamos técnicamente especulando como que pudo haber sido estos factores, pero ¿qué realmente a la gente le impactó el no ir a votar? O sea, sí se ha visto que cuando yo fui y chequeé los datos del referéndum del 2012, que fue más o menos para fechas fuera de elecciones, y sí, la participación fue como un 30 y algo, un 40 y algo, y para la unicameralidad fue un 20 y algo porcentaje también, o sea, que sí se ha visto normalmente de que en fechas fuera de elecciones o de años de elecciones, pues la participación electoral no es tanta. Eso es un comportamiento normal en los puertorriqueños. E inclusive lo que tú estás añadiendo, una gran diferencia entre el 2012 y ahora, es que los tribunales aprobaron, y eso hay que decirlo porque es la verdad, que las listas de la Comisión Estatal de Elecciones están infladas. Ahora mismo, cualquier persona que votó en el 2008, aunque haya votado en 2012 o 2016, está en las listas de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay gente muerta en las listas de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero vuelvo y te repito, ¿cuántas personas, verdad? Si tú dices eso, que cuántas personas, digamos, aptas para votar del 2008 al 16 realmente, o sea, realmente se murieron? Vamos a ver el factor de muerte. Bueno, te lo voy a poner el número. Del 2016 en la elección general teníamos los números del 2004 y ahora mismo bajó en 600.000 votos la cantidad desde esa hasta este plebiscito, así que yo te asumiría que por lo menos 600.000 a 700.000 personas tienen que haber desaparecido Bueno, eso es lo usando que- esa cifra. Kevin, y ¿qué es tú que, piensas? y es que no es solamente los que se mueren, es que la lista Los que- históricamente los que se no van. votan. Los que se van por eso. Para las próximas elecciones generales no está registrado para votar y eso hay un sinnúmero de explicaciones para eso. Puede ser que te mudaste, puede ser que te importe un carajo la política y no te estés incluyendo. Lenguaje, Kevin, lenguaje. Si vamos a asumir que todo el mundo en esa lista está hábil para votar, pues entonces no podemos ir atrás y usar las listas que se usaron en las elecciones del 2008, del 2012, del 2004 y decir que la participación fue 75, 80%, como es que están diciendo en los medios, que históricamente 80 y 75. Mira, esas listas no incluían a la cantidad de nombres inflados que tenemos en las listas ahora, porque no se eliminaron como normalmente se hace. Y a eso le añado, o sea, si estás asumiendo que el 80% que no votó se unió al boicot, ahí estás uniendo a un sinnúmero de gente que, como dije, está muerta, se mudó para afuera, no le importa la política. Entonces ya no es un 80% que boicoteó, porque no todo ese 80% tienen la habilidad de votar o viven en Puerto Rico o todas las otras razones que mencioné. Sí. Muchas gracias. Bueno, y le insto a todos los que nos están oyendo aquí en vivo que le den like y share, que pongan sus comentarios, sus opiniones de lo que estamos discutiendo, pónganlo aquí en los comentarios y lo leemos en vivo. Y nada, bueno, al tener estos resultados, una de las cosas que se decía, y era uno de los argumentos que escuchaba mucho, es que en Estados Unidos y a nadie en ningún lado le importa el plebiscito y que el plebiscito no iba a lograr nada. Bueno, en términos de que llegue a la estabilidad, vamos a ver si lo logra o no. Pero en términos de que se hable de Puerto Rico, voy a dar un momento, voy a coger prestado una computadora aquí, que tengo aquí la lista. Bueno, yo voy a leer algunos, estos fueron los reportajes que yo encontré que hablaron del plebiscito en como 15 o 20 minutos buscando en Google. Estos son noticieros que hablaron y tuvieron un reportaje sobre el plebiscito. El País, El Nuevo Herald, Washington Post, CNN, Fox News, The Guardian, BBC, Wall Street Journal, New York Times, US Today, Time, Associated Press, NPR, La Vanguardia, Al Jazeera, CBS News, Zero Hedge, El Nacional, Washington Examiner, Caribbean Business, Pathos, Bloomberg, Newsweek, The Hill, WGN Chicago, ABC News, Politico, We Are West Virginia Proud, Fortune, La Nación, US News, The Independent, NBC, First Spot, The Spokesman Review, Reuters World. Y eso fue en 15 minutos yo sentado buscando
puse plebiscito 2017 y miré qué es lo que salía. Colaste y Caribbean Business, pero dale. Sí, bueno, Caribbean Business, la única razón que lo puse es porque tienen, o sea, ¿verdad? Es en inglés Sí. su noticiero. Así que bueno, ¿qué ustedes creen de eso? Que el plebiscito no iba a lograr nada. Bueno, Estamos un día del plebiscito de qué pasó. yo te lo pongo de una forma más concreta todavía. Y esto es algo que, ¿verdad? Los que me escucharon en el programa ya saben. Yo soy alguien que le gusta medir las cosas por hechos y por logros. Y los hechos que han ocurrido en las últimas 24 horas son que hoy salió el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el pueblo de Puerto Rico habló y que ahora le toca al Congreso tomar acción. Para los que no entienden lo que esto significa, esto es siguiendo al pie de la letra la Constitución de los Estados Unidos, artículo 4, sección 3, cláusula 1, que dicta que el Congreso es el que tiene el poder de adquirir nuevos estados a la Unión. En las palabras, Sean Spicer está diciendo, la gente de Puerto Rico se expresó, le toca al Congreso determinar qué van a hacer o no. En ese aspecto yo diría que el boicot falló, porque Casablanca está diciendo, la gente de Puerto Rico ya se expresó, no dijeron la gente de Puerto Rico excepto unos cuantos, o la gente de Puerto Rico en una minoría, dijeron la gente de Puerto Rico, punto, se expresó. Y eso es bien clave en lo que él dijo. O sea, él no dijo que el Congreso va a tener que ver qué hace, no. Él dijo, ya las personas de Puerto Rico se expresaron. Y ahora el Congreso va a tener que tomar acción. Eso Tienen que atender al estatus, en esencia. Bueno, sí, pero él dijo que le toca al Congreso hacer algo. Así que es un mandato de Casa Blanca al Congreso de que tienen que hacer algo sobre el asunto de Puerto Rico. Kevin, ¿qué tú crees desde allá de Washington DC? ¿Cómo suena la cosa de Puerto Rico? Mira, de verdad que a todas las personas con quien he hablado, a todas las personas que le mencionaron que soy de Puerto Rico, todas me preguntan sobre el proceso plebiscitario en Puerto Rico. Todo el mundo está al tanto. Obviamente, Puerto Rico está recibiendo más cobertura por la crisis económica, pero eso también carries over al issue de estatus. Porque la gente se está dando cuenta que el estatus es uno de los factores más determinantes de nuestra crisis económica. Y como dicen por ahí, yo soy fiel creyente de que all news is good news. Y todos estos centros noticiosos a nivel del mundo, desde el New York Times hasta el Washington Post hasta Al Jazeera, están hablando del proceso en Puerto Rico. Y eso va a ser beneficioso para nosotros porque ya estas conversaciones de estatus no se van a dar entre los cabilderos de Puerto Rico y los congresistas y los intereses que se podrían interponer entre compañías que benefician del estatus actual en Puerto Rico, entre cabilderos del PPD que le pagan a cabilderos republicanos para que apoyen el estatus actual, sino que esta conversación también va a incluir al público, a la prensa nacional e internacional. Y yo creo que eso va a jugar a favor de Puerto Rico, porque nadie con una sana mente puede abogar por la continuación del estatus territorial actual en Puerto Rico, porque no le beneficia a nadie, excepto a los intereses políticos del Partido Popular y Héctor Ferrer. Muchas gracias. Luis. Pues mira, yo sinceramente creo que sí, en términos de hablar sobre el tema, pues igual que en el plebiscito del 2012, pues fue algo de medios internacionales, fue algo prácticamente mundial, de que pues mira, un territorio de cultura latinoamericana decidió anexarse a los Estados Unidos, y sin duda alguna este plebiscito va a ser lo mismo, va a crear esta conversación a nivel internacional, pero ahora va a ocurrir el proceso de qué va a hacer el Congreso, para que realmente Puerto Rico comience un proceso de admisión, tendría que un voto, ¿verdad? Un Admission Act con dos terceras partes del Congreso a favor, lo cual con un gobierno pues bastante conservador como este, pues entiendo que no diría que es imposible, porque pues como trabaja la política y más con la administración actual que es tan impredecible. No es dos terceras partes. Sí, yo lo iba a aclarar, pero dale. ¿Cuánto es entonces según el acta? Una mayoría. Es 50 más 1. ¿Es 50 más 1? A ver, yo tenía entendido que era 50 más 1. Si es 51 entonces, ¿verdad? Si es mitad más 1 entonces. Sería para dos terceras partes sería para una enmienda constitucional. Exacto. Que sería lo que se requeriría para que Washington DC sea un estado, pero para Puerto Rico es mayoría sin. Perfecto, ok. Pues entonces sí, Puerto Rico es para mitad más 1, como quiera, nuevamente, para un Congreso tan conservador como el que tenemos ahora. No estoy diciendo que sea imposible, pero yo entiendo
de que va a ser, o sea, el Partido Nuevo Progresista tiene que habilitar muy bien ese plebiscito y tiene que realmente también tener cuidado con los cabilderos del Partido Popular, que ustedes saben que también están allí, y no hay duda de que tan pronto el Partido Nuevo Progresista o sus cabilderos estén a favor con este plebiscito, van a venir no tan solo el Popular u otros intereses a cabildear en contra. O sea, va a ser mucho forcejeo. ¿Realmente esto va a crear un resultado en términos de fuerza a favor o en contra de la estadidad? Para mi entender, y visto lo que ocurrió con el plebiscito del 2012, pues sí, en el plebiscito del 2012, repito, hubo una atención sobre la situación. Pero también está el factor de que si realmente los American taxpayers están dispuestos, entre todos los estados, porque yo sé que hay unos estados que, cuando las veces que yo he ido a Estados Unidos, que sí están, que quieren que Puerto Rico se haga estado, hay otros estados donde no, o sea, es una opinión bastante dividida. Eso también va a afectar mucho la decisión que tomen estos congresistas. Así que yo no me atrevo a decir si realmente va a ser efectivo o no en estos momentos lo que ocurrió en el plebiscito, pero sí me atrevo a decir que si se lograse hacer algo con él, va a ser bien cuesta arriba. Eso es lo que yo veo, como yo lo veo. Hablando sobre el 2012, yo creo que hay una aclaración que me gustaría hacer porque el escenario es bien distinto ahora al 2012, y te lo puedo decir a alguien que ha estado cabildeando en Washington civilmente, igual que Kevin también lo ha hecho. Yo cabildeé a la semana del plebiscito del 2012 y yo fui a Washington. Igual que estoy planeando tan pronto culmine mis cursos volver a Washington a cabildear a favor de y una de las cosas que sí ocurrió fue, y esto, ¿verdad? Los que han cabildeado en Washington alguna vez lo saben, tú terminas haciendo amistades con los mismos staffers de los congresistas. Y la diferencia mayor que yo creo que va a ocurrir es que en ese momento había una administración en Puerto Rico que utilizaba fondos públicos para cabildear en contra de la estadidad. Y esa es la verdad. Eso se ha mencionado en este programa varias veces. Sí, no, pero aquí te lo voy a poner por experiencia propia lo que ocurrió. Yo tengo una amiga que trabaja en una oficina, la cual no voy a decir por, ¿verdad?, proteger la identidad de ella. Yo me reuní con ella, nos sacamos una foto, fuimos por un café después, y ella volvió a la oficina y yo seguí con mis oficinas. Por la tarde ella me llama y ella me dice: no pongas más fotos cuando te reúnas con nadie, porque cuando te reuniste conmigo, a las 3 horas, Prafa tocó mi puerta, utilizando fondos del pueblo, cabildeando, Prafa tocó mi puerta, Charlie Black vino al otro día, todos hablándome de tratar de desmentir todo lo que te habías dicho. Y eso es algo que no va a ocurrir ahora. Y esa es la verdad, porque ahora Prafa es una entidad pro-estadidad, el gobernador de Puerto Rico es alguien que es pro-estadidad, y la gran diferencia entre el plebiscito del 2012 y el plebiscito de ahora es la voluntad política del gobierno de Puerto Rico. Y eso es un factor que no se puede disminuir por nada. No sé si Kevin quiere aportar un poquito más de eso, sé que está ya metido. No, y así mismo es, en este caso, si Prafa decide defender los resultados del plebiscito, y si el gobierno decide usar fondos para defender los resultados del plebiscito, meramente está defendiendo la voluntad del pueblo, que es muy diferente al uso ilegal de fondos que se usaron durante la administración García Padilla para defender un estatus territorial actual que fue derrotado claramente en la primera pregunta del plebiscito. Así que estoy de acuerdo con Pedro. Creo que la recepción que ha recibido el plebiscito ha sido mucho más positiva que la de antes. Inclusive inmediatamente mientras los resultados estaban saliendo, vimos que los observadores estaban muy satisfechos con cómo se llevó a cabo el proceso. En cuestión de horas ya teníamos al congresista Joaquín Castro, a la congresista Stephanie Murphy, al congresista Darren Soto, todos apoyando los resultados del plebiscito a favor de la estadidad. Así que yo creo que la historia va a ser muy diferente a la que fue en el 2012. En el 2012 había un argumento mucho más válido dado a la estructura del plebiscito, pero este plebiscito, o sea, más claro no pudo haber estado. Estaban las tres definiciones claramente estipuladas y todo el mundo tenía el derecho y la habilidad de salir. Yo creo que el Partido Popular se le va a hacer bien difícil. Se pasan hablando de que el boicot ya no, que si el boicot de esto. En los medios noticiosos también, en el New York Times, en el Wall Street Journal, se dice que el boicot tuvo un gran logro, pero de lo que no se habla son de las razones detrás del boicot, y eso es lo que se le va a hacer difícil al Partido Popular probar en el Congreso. ¿Qué va a decir el Partido Popular? No participamos porque le pusieron estatus actual y no la llamaron ELA. Eso va a ser difícil de probar en el Congreso. Bueno, y esa definición fue la que le dio el secretario de Justicia, ¿no? Sí, Sessions dijo que pusieran el estatus territorial y literalmente al verbatim eso fue lo que se copió en la papeleta. Porque en ningún lugar yo creo que mencionaron Commonwealth o ELA en la Carta de Justicia Federal. No, por lo que yo leí. Es que Commonwealth y ELA no describen una opción
noción de estatus. Ujú. El ELA es el nombre y el Commonwealth es el nombre del cuerpo político de un grupo de seres humanos que se unieron a formar un gobierno que se llama el Gobierno de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado. Y ese Estado Libre Asociado lo aprobó Ferrer, al igual que Muñoz Marín en la Convención Constituyente. Así que el nombre del ELA no tiene lugar en una noción de estatus. El nombre del ELA se traduce a Commonwealth. Commonwealth es un nombre político que compartimos con 4 estados y un territorio. Ujú. Muy bien. Bueno, y entonces cuando hablamos del boicot, ¿verdad? Porque claramente hay que discutir esto sobre el boicot. Y yo puedo entender que la gente en Puerto Rico, dado la historia de participación que ha tenido el pueblo puertorriqueño siempre, de una alta participación, yo puedo entender que en Puerto Rico la gente diga que el boicot pues ganó o no es válido porque hubo baja participación, que fue lo que ocurrió con los resultados de la unicameralidad en el 2005. Pero ahora bien, ¿realmente los congresistas se van a comer ese cuento de que hubo baja participación? Ahí tienes dos cosas que estás tocando. Lo primero es de si vas a servir la diferencia de unicameralidad, y la diferencia es que aquí hay el factor nuevamente de voluntad política. Cuando ocurrió el proyecto de unicameralidad no había voluntad política de parte del gobierno de Puerto Rico y le tocaba al gobierno de Puerto Rico. Ahora hay voluntad política del pueblo de Puerto Rico, pero le toca al Congreso de los Estados Unidos. Así que, ¿verdad? Es un juego de voluntad política siempre. Y lo que se avecina es, ¿verdad? A lo que hemos estado haciendo alusión, va a ser un cabildo intenso. Vamos a ponerlo en perspectiva. El gobernador citó que esta semana van a establecer lo que es una comisión de igualdad. A la misma vez, la semana pasada creo que fue, se firmó el plan Tennessee como ley. Así que esperen que el plan Tennessee va a ser activado. La comisión de la igualdad probablemente va a tener figuras de nuestro partido que han estado trabajando por la estadidad por años, incluyendo el padre de nuestro compañero aquí. Y vamos a tener muchas personas que van a estar trabajando full time en buscarle esta igualdad de derechos, esta igualdad de dignidad, en esencia, con con los otros ciudadanos americanos que viven en la nación. Que la única diferencia entre nosotros y ellos es geográfica. ¿Qué tú piensas, Luis? Pues mira, sinceramente, no sé, ¿qué ocurriría, qué pasaría en comparación con lo de la unicameralidad? Y vuelvo y te repito, yo no, en ese punto sí, vuelvo y repito, no estuve a favor del plebiscito, tampoco estuve a favor del boicot, me fui bastante neutro sobre el tema. ¿Tú votaste o no votaste? No, yo no voté. Pero no fue porque me dijeron no vayas a votar por un boicot, no, simplemente no voté. Contra, por favor, populares, tomen nota. Pero simplemente no voté porque entendía que el proceso, si no tenía representación de otros ideales, pues entendía que podía estar como que se podía sentir que tú eras bias. Eso fue como yo lo vi. O sea, no estaban, a lo que me refiero es, si no estaban otros ideales, otros partidos, otros movimientos que endosaban unos ideales y no estaban pendientes de esos ideales, no sé si me estoy explicando bien, pues sí se podía ver como el proceso. No estoy diciendo, ¿verdad? Y quiero llegar a esto claro, no estoy hablando del concepto de fraude, estoy hablando de bias, de sesgo, o sea, de que hay como que un sesgo. No es lo mismo que fraude, que yo jamás y nunca me atrevería a insinuar cierta cosa, porque no creo que hubo ningún fraude. O sea, yo lo que vi el proceso, ¿verdad? Por lo que leí todo, estuvo en ley, pero sí entiendo de que, yo repito desde un principio, sí hubo como un biasness en términos del proceso. Vuelvo y repito, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el bias? Yo entiendo de que desde un principio, como primero dijeron papeleta de estadidad, soberanía, / independencia, ¿verdad? O libre asociación, y luego añadieron, ¿verdad? Por la carta del secretario de Justicia, añadieron el concepto del Estado Libre Asociado, y todavía en Puerto Rico, a lo mejor no nuestra generación, que somos, ¿verdad?, más millennials, pero todavía los baby boomers creen fuertemente en el Estado Libre Asociado, y definen, o ellos creen que el Estado Libre Asociado se refiere a una cosa, y según la definición que estaba escrita, ellos sentían que no los identificaba. No sé si es porque era una mala definición o simplemente el vocabulario no era el correcto, no sé. Y por eso fue que vino todo este proceso, claro, también otros factores políticos envueltos. No, pero no solamente fueron las personas que defienden el status quo las que participaron del boicot, también participaron del boicot el Partido Independentista, el Movimiento Soberanista. La coalición esa de Natal, Lúgaro... El Movimiento Soberanista, un sinnúmero de grupos, pero principalmente... pero principalmente fue como que, por lo menos, ¿verdad? Yo lo vi así, como que principalmente comenzó todo con lo del ELA. Luego, como el PIB había condicionado el votar a favor,
siempre y cuando no se pusiera el ELA en el no se pusieran el ELA en el nunca votó plebiscito. a favor de la legislación. Bueno, ellos dijeron que iban a apoyar y que iban a estar a favor del proceso siempre y cuando el ELA no se pusiera. Que van a participar. Eso fue lo que ellos dijeron. Sobre todo Juan Dalmau, que es la portavoz del PIB, uno de los portavoces del PIB. En términos de porcentaje sacaron más o menos Por la razones misma. políticas, vamos a estar claros. Ah, no sé, definitivo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, hay mucha gente. Vamos a ver, claro, en Puerto Rico, y hay que ser bien realista, la gente vota la estadidad por vota por un ideal de estatus, por dos cosas, estadidad de independencia o estado libre asociado. Primero es qué tan alegre está con el partido que está en mando. Y segundo es dependiendo de lo que el líder de ese partido diga. O sea, lamentablemente, yo vi que el proceso, por factores, de muchos grupos, no uno solo, se prestó a que la gente primero se maleducara sobre lo de la definición de estatus. Hay personas que entendían incorrectamente a lo que se refería a la estadidad, lo que entendían que era incorrectamente lo que era ser independiente o incorrectamente lo que es ser Estado Libre Asociado. Y el ver esa falta de información, repito, hace que cualquier de estos tipos de factores, como un boicot, como el simplemente, pues también ya un acto eleccionario fuera de fecha de elecciones, pues hace que a la gente realmente no le importe, porque en el fondo, yo lo que veo es que aquí en Puerto Rico, la mayoría de las personas, realmente en el fondo no les importa mucho el tema del estatus. O sea, es la realidad. ¿Por qué yo digo, y por qué voy a esto? Pues repito, ¿cómo es posible que un plebiscito, incluso que el Partido Nuevo Progresista, que ganó unas primarias, que ganó un gobierno, que ganó la gobernación, que tiene Cámara y Senado y Ejecutivo bajo el mandato PNP, y cómo es posible que tuvo tan poca participación? No estoy diciendo la cantidad de votos que tuvo, porque yo creo que eso era bastante por lo de los factores del boicot que iba a ocurrir, pero es por qué hubo tan poca participación, ¿ves? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, o sea, porque fue el más bajo de la historia de la participación. No estamos hablando de que fue un 34, un 35 como fue el referéndum del 2012. No, bueno, la participación baja definitivamente la tuvo el plebiscito Sí, de la estamos hablando. bicameralidad. No, tuvo 27, en proporción fue 27. Tuvo 33% de participación. Si tú estás comparando a otros eventos eleccionarios y sus porcentajes con el evento actual, vuelvo y te repito, las listas de votación No, pero estamos hablando... no son las mismas que la de ningún otro en la historia de Sí. Puerto Rico. No, en eso estamos claros. El pueblo de Puerto Rico, o sea, el movimiento estadista no es 22% de la población. El voter turnout actual fue 33%. Y eso, si usamos cualquier métrica y usamos las listas que normalmente se utilizarían en un proceso como el de ayer, la participación hubiese sido más alta. Así que cualquier argumento que empiece con que la participación fue un 22% es un argumento amañado. Bueno, Sí, inclusive, Kevin, a lo que tú estás diciendo, lo que me gustaría poner en perspectiva es cuando ocurre algo fuera de tiempo eleccionario, fuera del año de la elección, en ese segundo de noviembre, la gran diferencia siempre va a ser que ahí solamente participan las bases de los partidos. Ujú. En esencia, solamente participan las bases de los partidos. Y la base del PNP fue, porque la base del PNP tú la puedes medir por las primarias. La base del Partido Popular, Pues, yo no sé cuánta gente fue. Digo, fue más gente que en la primaria del PNP. La base del Partido Popular, yo no sé cuánta gente sería. Así que yo no me atrevo a predecir cuánta gente hubiese votado a los populares si hubiesen participado. Ahora, nuevamente, el error de los populares fue llamar a un boicot. Porque cuando tú pides un boicot, tú no puedes cuantificar cuán efectivo fue tu rechazo. Por ende, el único número que la gente puede ver y que el Congreso puede ver es que votaron 500,000 puertorriqueños y que el 97% de esos puertorriqueños quieren ser un Estado. Y más allá de eso, ¿verdad? Tenemos todos estos procesos eleccionarios. La gran verdad es que Puerto Rico no es el mismo Puerto Rico que fue hace 20 años, como por ejemplo cuando comparan con el 98. Hay cientos de miles de personas menos en la isla. Comparar con el 2005 hasta cierto punto ya es irrealista. Pero si nos vamos a proporción, yo no puedo hablar de cantidades, pero si nos vamos a proporción, por eso estoy hablando de porcentajes, que es participación respecto a la población apta votante de aquel entonces. Sí, pero ahí entra lo que está diciendo Kevin. La diferencia entre ese entonces y ahora es esa regla que Perfecto, se pasó. ok, está esa regla, pero con todo eso 33%... por eso, porque no es porcentaje de la población, es porcentaje de active registered voters. Exactamente, estamos en exacto, las personas aptas para votar activamente. Pero lo que voy a eso, o sea, específicamente, con todo y eso, tú le das ese factor de esa nueva ley, según el circuito de Boston, si no me equivoco, que estaba leyendo un poco sobre eso, con todo y eso, un 33% es bastante, diría que bastante bajo. Con todo y eso, después de que es fue un evento fuera de año eleccionario, fue un evento
2017, todavía digo que es bien irregular. Con todo y eso entiendo que para el tipo de evento que era, porque no era un referéndum, era un plebiscito prácticamente de literalmente de una opción no territorial o una opción de simplemente de tratar de buscar algo diferente a lo que tenemos. Para la situación histórica que estamos viviendo, yo entiendo que la participación fue muy poca. O sea, hablando del contexto de lo que está ocurriendo ahora, y si lo comparamos en proporción, pues vamos a utilizar el número que dio Kevin, que fue 33%, y lo utilizamos con otros plebiscitos de otros años, vemos que con todo y eso, que Puerto Rico tenía mejor economía, había más participación en proporción, utilizando con todo y eso el número que dio Kevin, que fue 33%. O sea, a eso es lo que voy. Sí, pero, o sea, ¿qué está ocurriendo socialmente en términos de por qué la gente no fue a votar? Claro, el que no fue a votar, yo fui uno, pues, si cogen a favor del plebiscito y lo utilizan y con eso es que se toma la decisión, pues perfecto. Pero eso también, antes de pasar, porque sé que vamos a ver unos comentarios ahora, es que también hay que ponerlo todo en perspectiva, porque a la misma vez podemos pelearnos todo lo que queramos por cuál fue el porcentaje de participación, pero la verdad es que ese porcentaje de participación no importa hasta cierto punto. Porque, mira, Alaska entró a la nación americana con un 13% de participación electoral y Hawái con un 35%, que son más o menos por los números que está tirando Kevin. Y además de eso, si es por participación electoral, el 23%, que es la cifra que nos está poniendo aquí todo el mundo, en Florida ninguna de las pasadas primarias presidenciales hubiese tomado ningún tipo de validez, porque todas, excepto una de las pasadas 5 elecciones, han sido por menos de 23%, excepto ahora en el 2016, que todos sabemos que había un llamado más grande y mucha gente que quería participar. ¿Y saben cuánto fue el porcentaje? 24%. Por 1% se pasó. Y Pedro, y eso que dices tiene mucha validez, porque hay que aclarar una cosa también. En un plebiscito no es lo mismo que una elección general. La gente no tiene el efecto directo, o sea, las elecciones no tienen el efecto directo que tienen unas elecciones generales para la gente. Además de que en Puerto Rico vivimos en un sistema paternalista y clientelista, en el que las bases de los partidos salen a votar porque si su partido gana le pagan al trabajo y le pagan... Lamentablemente. Una realidad triste de nuestro pueblo, pero es una realidad, y por eso es que Puerto Rico tiene niveles de votación el 75-80%, el más alto en los Estados Unidos y el más alto en toda Latinoamérica, si le quitan a los países que tienen mandatory voting. Y a eso vamos a añadirle que la gente está, como tú bien dices, la gente que vota por un ideal normalmente se afilia a ese partido, y la gente se está hastiando de los partidos por decisiones que han tomado que nos han llevado a donde estamos, y por o sea, diferentes casos que la gente ha perdido confianza en los partidos. Por eso vimos que los candidatos independientes sacaron una cantidad tan alta de votos, y eso también hay que añadirlo a la fórmula. En cuanto a la baja participación, que va más allá del boicot, o sea, el boicot le añadió a la baja participación, pero yo creo que la participación hubiese sido baja, inclusive si el Partido Popular se hubiese unido, no hubiese llegado a 40%, y eso hay que tomarlo en perspectiva. Pero nuevamente, a eso es lo que voy. O sea, entiendo de que ya llegó a mi punto. O sea, muchas personas, el tema del estatus, lamentablemente lo miden, ¿sabes? Como que, y lo digo porque conozco personas así y he visto personas así que son estadistas y se están molestando con el PNP, le votan al ELO, le votan a la independencia porque están molestos con el PNP. Y lamentablemente hay como un número significante de nuestra población que es así, que mezcla el ideal que tú tienes de estatus versus el partido, qué tan bien o qué tan feliz tú estás con tu partido. Y lamentablemente eso existe aquí. O sea, lamentablemente aquí el comportamiento electoral clásico del puertorriqueño es el voto castigo. Dependiendo qué tan bien estoy, qué tan feliz estoy con tu partido, el partido en poder, es el voto a lo que yo voy a votar a favor o en contra. O sea, y lamentablemente eso se ve mucho en Puerto Rico. Bueno, y por eso es que te digo que no estoy diciendo, o sea, yo no estoy diciendo que ese número, pues, se lo crearon, no, ese número fue de la gente que fue a votar, fue un 97%. Ahora, es que tan representativo es a la población, ya eso es otro tema. Pero la gente que fue a votar decidió un 97% de la estadidad, y de eso yo no lo dudo. O sea, el proceso estuvo bien hecho. Y los que no fueron a votar, lamentablemente para ellos se dieron ese derecho. Pero repito, ¿qué tan realista es a la población? Ya eso es otro tema, que eso sería otro programa. Pero, en definitiva, yo entiendo de que el Congreso, al final de cuentas, vuelvo y te digo, si sí o si no, el Partido Republicano sí tiene su plataforma que apoya la estadidad para Puerto Rico,
pero es digo, también está el factor de la presión que pagan allá los mismos American taxpayers, porque sabes que pues hay un grupo que sí está muy a favor, hay otro grupo que no está muy a favor, los intereses que vayan a cabildear en contra porque les conviene que Puerto Rico no se mantenga como un territorio. O sea, son tantos factores que al final de cuentas, yo por ejemplo, yo decir, sí, vamos a ser Estado, no vamos a ser Estado, aunque yo no apoye la estadidad, pues sería bien irresponsable de mi parte. O sea, eso es como yo lo vería. Ok, bueno, y ahora vamos a pasar a leer uno de los comentarios que tenemos aquí. Melvin Soto Vázquez nos dice, el boicot triunfó. Ay, titerón, vete. Obviamente es un comentario sarcástico, porque está en el programa varias veces y le gusta molestar. Gabriel Río, un fiel sintonizante del programa, nos escribe, nos pregunta ¿cuánto tiempo sienten que es adecuado para dar el Congreso a actuar? ¿Qué considerarían suficiente para definir? Bueno, Déjame leerlo, espérate. déjame contestar esa pregunta. Pero contesta el comentario corto. ¿Cuánto tiempo? Es que mira, si miramos históricamente, el momento que un territorio vota por la estadidad, le ha tomado tan poco como 9 meses al Congreso para aprobar un bill de estadidad, como pasó con Illinois, o tanto como 68 años, como pasó con Nuevo México. Obviamente no vamos a esperar 68 años. Pero ese es el time frame que el Congreso se ha tomado en casos anteriores. ¿Eso es desde que se vota por la estadidad? ¿O desde Eso es desde que están anexando estados más allá de las 13 colonias. Desde que un territorio vota por la estadidad en un plebiscito non-binding, como todos los plebiscitos han sido, le ha tomado tan poco como 9 meses, como pasó con el territorio que se convirtió en estado de Illinois, o tanto como 68 años, como pasó cuando Nuevo México votó para ser estado. Así que va a ser un proceso largo y hay que dar la batalla. Y la gente que dice que la estadía viene mañana y que se burlan de que cuando cae la nieve, era el proceso largo y el proceso toma batalla. Sí, yo creo que bien pocas, si alguien, bien pocos realmente se creen que la estadía va a llegar, no mañana, sino de aquí a 1, 2, 5 años. Yo creo que eso... 1, 2 o 5 años es posible, pero no 1, 2 o 5 meses. No, yo no creo que 1, 2. Y una pregunta, Déjame terminar de los comentarios, gente. Sorry. Sigue el comentario. ¿Qué considerarían suficiente para definir bajo una acción que no sea lo que es realmente necesario? O sea, una enmienda a la cláusula territorial de Estados Unidos. O sea, ¿qué consideran que es suficiente para definir como que el Congreso actuó, que no sea admitirnos como Estado? O admitirnos o rechazarnos. No hay un entremedio ahí. Si no actuó. ¿Eso es sí o no? ¿Qué tú dices? Que lo lleven al piso. Yo creo que ese es un intermedio. O sea, estamos hablando de admitir un Estado de la Unión Americana, algo que no ha pasado en 60 años. O sea, si quien sea del leadership, del Senado o de la Cámara, o bueno, el presidente dijo que no iba a comentar, pero si cualquier persona del leadership, si un número significativo de congresistas apoyan los resultados, si un número significativo de congresistas se convierte en co-sponsors en el bill de admisión, si se hace una vista pública sobre los resultados del plebiscito, todo eso yo lo consideraría un logro del plebiscito. Ok. Y continúa, ¿qué buscarían si el Congreso no actúa para el tiempo que se sientan cómodos de esperar? Bueno, pero es que tienes que definir un tiempo, porque es bien difícil definir un tiempo. Bueno, pues vamos a ponerle este cuatrenio, por poner un ejemplo hipotético. Si no ocurre en este cuatrenio, de ahí un plan establecido. Y es que se va a añadir a nuestras papeletas que vamos a votar en el 2020 una quinta, cuarta papeleta, depende, no sé cuántas papeletas tenemos. sería una sexta, ¿verdad? Bueno, cuarta, tenemos 3 No, serían cuarto, a menos que tengamos otra cosa más de aquí a allá. Que sería para el voto presidencial, que es una forma de tú poder ponerle presión diciendo, mira, ponle que sea una elección tan cercana como la fue esta, de Hillary y Trump. Decir, mira, Puerto Rico hubiese votado por tal persona, Puerto Rico hubiese hecho tal diferencia, y a un partido se va a poner presión. Y también nos pregunta que si... Pero espérate, te voy a añadir algo. Voy a añadir algo de eso rápido. Sí. Déjame hacerte que este comentario es para ti y lo añades a tu comentario. Es importante decir... Dale. Pregunta que si estás cómodo con esperar 68 años por la estadidad. Claro que no. Claro que no. Y yo pienso que, número uno, pedir el voto presidencial no es la opción correcta. Requiere un proceso mucho más difícil
en el cual se requiere sí dos terceras partes del Congreso y una ratificación de las legislaturas estatales. No estoy satisfecho con esperar 68 años, pero es que hay un sinnúmero de cosas que pueden pasar. Por ejemplo, si el Congreso republicano ignora nuestros pedidos, pero a suponer el Partido Demócrata acoge la lucha estadista como un issue partidario de ellos y la mayoría del Partido Demócrata se convierte en luchadores por la estadidad, pues eso me da un poco más de esperanza porque sé que hay un grupo político que sí está comprometido con eso. Así que yo determinaré cuáles son las opiniones que tiene el Congreso sobre el estatus, sobre Puerto Rico, y si en algún momento yo pienso que de verdad el Congreso le importa nada el tema del estatus de Puerto Rico, pues yo consideraría un cambio en ideal. Mira, la pregunta que yo hago es, ok, digamos que, como él dijo, el worst case scenario es Nuevo México, el best case scenario pesaría 9 meses. 9 meses no van a hacer. Exacto, pero ¿verdad? Ese es el intervalo de tiempo según la historia. Pero digamos que en promedio 8, 10 años, 12 años, maybe sea lo más realista, yo creo, en el proceso. Pero digamos que se tarde más. Entonces, realmente la generación que para aquel futuro va a seguir con ese mismo ideal de la generación nuestra de 2017. Bueno, eso no se sabrá hasta que... Exacto, ¿sabes? Esa es otra, que si se tarda demasiados años, realmente, digamos 15 años, realmente el Puerto Rico de 15 años después seguirá queriendo la estadidad o no. Entonces habrá que hacer un nuevo plebiscito. México la quiso por 68 años. Pero pues te digo, o sea, si se tarda demasiado tiempo, porque yo creo que un cuatrenio es un tiempo bastante adecuado para utilizar un mismo recurso, pero o 2 cuatrenios, pero después de eso, en caso de que no llegue, o sea, ¿qué ocurriría ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Sería otro nuevo plebiscito? Bueno, hay que ver qué partido está en el poder, porque si cambia el partido, el único partido en la historia de Puerto Rico que ha hecho algo sobre el estatus ha sido el Partido Nuevo Progresista. Y no, pero aquí va un poquito lo que estaba diciendo Kevin, que él tiene mucha razón en lo que él dijo, y es que, por ejemplo, ponle que sea la minoría demócrata la que favorece el estatus de Puerto Rico y que lo convierte en un nicho fundamental en su plataforma. Eso a ti te daría la esperanza de que sabes que cuando eventualmente los republicanos, que los demócratas vuelvan a subir, tienes un grupo que va a estar cabildeando fuerte a favor de eso, y eso, ¿verdad? Son pequeñas cosas. Igual que otra posibilidad, que va por la línea que tú dices, nadie descarta que nos puedan hacer como lo han hecho otros estados, que nos mandan para atrás un plebiscito avalado por el Congreso de sí o no, que es ya el de la ratificación de la admisión, no un proceso de medida opinión, sino de ¿lo eres o no lo eres? Todas estas son posibilidades, pero de nuevo, todo cae en manos del Congreso ahora. Y verán, lo que vamos a ver las próximas semanas, en los próximos meses, puede que en los próximos años, va a ser un cabildeo bien demasiado, intenso a favor de eso. Bueno, pues, y entonces nos sigue comentando Gabriel. Aleida Suárez nos dice: si el ideal es la estabilidad, se seguirá luchando por ella. Gabriel Río entonces nos pone: ninguno entonces haría un push por independencia si nos pichean. Entre paréntesis, la única agenda que tengo es que dudo que el Congreso republicano o demócrata nos atienda a todo el... Bueno, eso tiene que decir si nos tiene que definir si nos pichean. Esa es la cosa. Bueno, o sea, si el Congreso llega a decirnos en algún momento dado que jamás ni nunca nos van a dar la estadidad, seguro que sí que hay que hacer un push por algún otro tipo de ideología. Porque nuestro estatus es indigno, eso no es... Eso estamos claros, yo creo que aquí todos estamos claros aquí de que el estatus territorial ya no da para más. Bueno, y te preguntan a ti, Kevin, que si el cambio de ideal es shift a independencia, o qué significa eso que mencionaste. Lo que yo mencioné es que, y esto es bien hipotético porque no se sabe lo que va a pasar, pero si yo determino, y yo soy una persona muy optimista, pero si yo determino que realmente en el Congreso de los Estados Unidos o activistas políticos en Estados Unidos no hay un apoyo para la estadidad para Puerto Rico ni para la inclusión de Puerto Rico dentro de la estructura americana que no fuera como colonia, pues yo me convertiría en un proponente de la independencia de Puerto Rico. Pero la cosa es que, como digo, es un caso hipotético. Yo pienso, y yo estoy involucrado en organizaciones a nivel nacional en el Partido Demócrata, y tengo muchos amigos que están involucrados en organizaciones republicanas, y todas tienen en su plataforma el apoyo hacia la estadidad, y a todas las personas que le hablan sobre la estadidad, personas genuinas, que, o sea, no personas que están influenciadas
por el cabildeo del Partido Popular y las donaciones de Charlie Black y las donaciones de Microsoft y las donaciones de Pfizer. Personas de tú a tú, americanos de tú a tú, competentes, involucrados en la política americana, todos han expresado apoyo para la estadidad de Puerto Rico, either flat out o diciendo que ellos van a apoyar lo que sea que el pueblo de Puerto Rico decida, porque su prioridad es acabar con la colonización de Puerto Rico, y que eso no tiene lugar en el siglo XXI, así que por eso es que tengo mucha esperanza de que la estadidad va a ocurrir. Y este voto ratifica esa esperanza. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido una muy buena discusión aquí sobre estos resultados del plebiscito, y realmente pues estará por verse, y aquí lo discutiremos como siempre, lo que pase, lo que suceda en los próximos días, meses, años, o hasta que dure este programa. Seguiremos discutiendo, disculpen, el estatus de Puerto Rico. Como la recta final. Y bueno, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que ya esta semana va a nombrar a los miembros de la Comisión de Igualdad, lo que será el plan Tennessee, que irán para allá. Y la comisionada Jennifer dijo que van a empezar el cabildeo ya en las próximas semanas, así que vamos a ver qué sucede con esto. Bueno, unos comentarios finales, Pedro. Bueno, respondiendo a lo que estaba discutiéndose ayer en el chat ahora mismo, mira, esto no se trata de que uno cambie de estatus, de ser optimista o pesimista, en verdad. O sea, la verdad es que nosotros, yo y Kevin, yo creo que podemos decir lo mismo. Estamos convencidos de que la estadía es la forma más viable de nosotros buscar un tipo de dignidad que no tenemos. Porque el estatus de Puerto Rico es algo indigno. O sea, más allá de la línea partidista, más allá de los dineros del Medicaid o de los fondos federales, se trata de que a nosotros nos tratan como personas de segunda clase. Y eso hay que lucharlo de cualquier forma. Y ahí yo tengo que secundar a Kevin. Si en algún momento yo me rindiese en que diga esto es imposible, esto jamás nos lo van a dar, yo tendría que buscar alguna otra opción. Porque el status quo no es aceptable, jamás ni nunca lo será. Pero eso dicho, ¿verdad? Volviendo a lo que fue el tema principal del programa para finalizar, definitivamente yo creo que el mensaje fue bien claro. Yo creo que la decisión de boicotear el plebiscito fue un error de parte del liderato del Partido Popular y del Partido Independentista. Lo que eventualmente permitieron, y es de nuevo lo que había dicho anteriormente, lo que todo el mundo va a ver fue, mira, votó 500,000 personas, 500,000 de personas, y de esas personas el 97% quiere ser un Estado. Y para ti promover un boicot es extremadamente difícil, y mucho menos con un cabildeo fuerte en Washington, y mucho menos si tú no estás en poder. Así que, por lo menos por el futuro cercano, yo creo que la estadía va a coger un push bien fuerte en lo que es el Congreso. Luis. Pues mira, sobre cuantificar, como he dicho anteriormente, el impacto del boicot, pues no hay manera, so que de eso no te puedo decir. Si fue un error o no, nuevamente, no tengo un dato que me diga si lo fue o no lo fue. Pero yo sí lo que creo es que, ¿verdad? Yo también soy bien optimista con mi ideal. Yo creo fuertemente en la libre asociación. No me tengo que porque... O sea, que Andrés y yo hemos anteriormente hablado mucho de eso. Y yo creo que esto va a ser un paso, va a ocurrir dos cosas. Si realmente no ocurre ya un proceso oficial para anexar a Puerto Rico, va a ser un wake up call de los puertorriqueños en darse cuenta de que, mira, la estadidad no sea imposible, o por el momento esta administración no los quiere, o por el momento, pues, porque también tenemos un presidente que las ideales de él cambian constante, hay que también tener ese factor claro. Pero sin duda alguna, yo creo que esto es un wake up call para la gente darse cuenta de que, mira, es o querer ser Estado o queremos tener algún tipo de independencia, ya sea una libre asociación, ya sea una independencia completa o ya sea otro tipo de modalidad, pues, que las hay en muchos países del mundo. Pero lo importante es que la gente se dé cuenta de que sea la decisión que tomemos, o sea la decisión que ahora tome el Congreso, porque ahora es ya a manos del Congreso, si, considerando de que este plebiscito lo van a utilizar y es el que van a aprobar para el proceso, pues yo creo que la gente tiene que darse cuenta y comenzar a cambiar su cultura de no votar por simplemente, pues digo, por castigo o por interés. Es hora de votar sinceramente por el bienestar del país. Es hora de votar sinceramente porque la gente entienda de que, o sea, hay una unión que hace falta, porque por más allá de que ustedes sean estadistas, yo sea de una ideología, o ustedes sean de otra ideología, eso no quita de que al final de cuentas todos queremos el bienestar del mismo país, del mismo sitio, ¿ves? Y aunque Pedro había dicho de que somos indignos ahora mismo, ¿verdad? Por el estatus que tenemos,
yo no pienso que somos indignos, simplemente siento de que nos tienen amarrados en términos de que no podemos representar el potencial que tenemos como sociedad por el estatus que tenemos. Y yo creo que eso hay que mejorarlo. Y yo entiendo, ¿verdad?, que el Congreso verá si como Estado podemos explotar ese potencial o podemos un potencial para beneficio mutuo o sinceramente pues dejarnos como están o nosotros cabildear entonces, que en el fondo es lo que siento que va a pasar. No sé por qué tengo ese feeling de que en el fondo, en un futuro cercano, el movimiento soberanista es lo que va a coger, digo, si cambiamos esos líderes que hay ahora, pues va a coger mucho auge. Y yo creo que eso es lo que va a pasar en Puerto Rico. Kevin. Mira, yo pienso que hay un pensamiento erróneo en Puerto Rico de que por 100 años hemos estado pidiendo la estadidad y nunca nos la dan y por eso no lo quieren. Ayer marca el inicio del reloj de cuando Puerto Rico oficialmente pide la estadidad. Por todos estos años no la hemos pedido y nunca se ha pedido. Es más, se puede comentar que Estados Unidos ha respetado la voluntad del pueblo porque el pueblo siempre ha votado por mantenerse como colonia. Y ahora es que el reloj empieza a contar. Y ahora es que la gente puede empezar a decir, mira, han pasado tantos años y no te han dado la estadidad. Y eso va a ser válido. Pero no vengan a decir que por 100 años Estados Unidos no te ha querido, Estados Unidos no te ha querido. Por las razones que sean, y esas razones son mayormente las mentiras del PPD en convencer al pueblo de que él es lo mejor de los dos mundos cuando es lo peor de ningún mundo. Pues ahora es que podemos empezar a determinar si Estados Unidos respeta la voluntad del pueblo de Puerto Rico o la está ignorando. Creo que el plebiscito fue un éxito total. Creo que la estadidad, como dice Pedro, va a coger un auge a nivel de Washington, a nivel del mundo. Gracias a Dios tenemos un gobierno estadista que va a usar los recursos necesarios para defender la voluntad del pueblo a nivel nacional e internacional y poner la presión que se necesita para que se escuche la voluntad del pueblo. Y si llegamos al caso de que el Congreso pasa una acta de admisión y esa acta de admisión pasa a un voto de aprobación de sí o no en Puerto Rico, el sí va a ganar abrumadoramente. Así que los puertorriqueños al final del día mayoritariamente quieren la estadidad, especialmente si se la ofrecen de un formato sí o no, donde sí automáticamente convertiría a Puerto Rico en Estado. La estadidad va a ganar con 75% de los votos, te lo aseguro. Bueno, Y un segundo que viene en todo eso. Muchas gracias por su opinión, su análisis sobre esto que está sucediendo. Definitivamente esto es un tema que va a seguir dando de qué hablar. Vamos a seguir teniendo que hablar de esto. Y nada, muchas gracias por sintonizar. Les recuerdo por última vez que le den like y share el video, pongan sus comentarios, sus opiniones ahí para que siga la discusión. Aquí en Directo al Grano, como siempre, estamos dando cátedra de lo que es el diálogo y compartir opiniones diferentes con mucho respeto y sin tener que llegar a ningún ataques personales. Así que continuamos con eso y todo el mundo, esto es una invitación abierta, todo el mundo de diferentes ideologías, diferentes opiniones pueden venir aquí al programa para discutir y hablar sobre esto, siempre con mucho respeto. Así que muchas gracias a todos, muy buenas noches y seguimos en esto.